Vale, pues ahora abrimos la parte del programa donde hablaremos sobre las tendencias del podcast y cosas interesantes del sector. ¿De acuerdo? Pero antes, dad la bienvenida a la colaboradora de este programa. Digo la porque no hay ninguna más y porque es la experta en este campo. Es una creadora de contenido brutal, ya la conoceréis, y a mí me hace mucha ilusión que esté aquí conmigo hoy, cogiditos de la mano. Siempre cogiditos de la mano. Digitalmente. Nosotros A ver, siempre trabajamos así también, si ¿eh? hago así, O me, sea, me coges la mano. A ver, así. ¿Ves? ¿sí? Pues ya está, ¿Así? perfecto. Nada, pues bienvenida, Alex. Bienvenida. Nada. Muchas gracias a ti por proponerme venir aquí y poder hablar, pues, bueno, de una perspectiva más rupturista de todos los temas que vamos a abordar. A ver si en el futuro tienes dos colaboradoras en vez de una. Ya, no, yo. Lo que tienen los podcasts, ¿no? Al principio que le preguntas a todo el mundo y es como, espérate. Y ya cuando lo arrancas y ven que va, pues todo el mundo se quiere apuntar, así que veremos. Veremos cómo va. De momento estamos. Todo el mundo se quiere sumar a la fama. Dicen, por si acaso explota, yo no quiero quedarme atrás. Exacto. Bueno, de momento estamos tú y yo, vamos a disfrutarlo, ¿de acuerdo? Y entonces, en este primer capítulo quería traer pues una noticia que leí el otro día, ¿no? Que es un caso concreto de Spotify, que decían que estaba abriendo el mercado, por así decir, de videopodcast en Estados Unidos y en algunos mercados, ¿no? Y entonces digo yo, ya cuando leí lo de videopodcast, dije, ¿qué es esto, no? Exactamente. Y entonces digo, ¿es algo que le interese a la industria del podcast? Sí, ¿no? Yo te lo digo porque desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Que a mí me encanta la radio y vengo mucho de radio en sí. Una de las cosas que me gusta de este sector es precisamente eso, que no necesitas ver nada, ¿no? En este caso. Y como también vivimos en un mundo donde hay muchos influencers en YouTube, en Twitch, tú eres una de ellas, eh, digo, ¿dónde encaja esto, no? O sea, ¿qué se quiere conseguir con esto, no? Y si realmente tiene futuro o qué. No sé, ¿qué piensas tú? Yo pienso que hay hueco para todo y que tiene que haber hueco para todo y que no va a haber las mismas experiencias dependiendo del producto. Por ejemplo, es cierto que un programa tipo Estirando el Chicle se nutre mucho del vídeo porque te gusta ver las caras. O sea, aquí voy a citar el meme de las caras, Juan, las caras ¿Las caras? de, de Aquí no hay quien viva. Pero sí, es cierto, hay ciertos productos en los que ver las caras te aporta como espectador. Y es cierto que existe una tendencia que viene desde el mundo de Twitch, desde el mundo de YouTube, que es este del video podcast para hablar sobre todo de podcast conversacional o podcast de improvisación. Ujú. Pero luego hay otros que a lo mejor se nutren mucho menos y que mantener su formato en solo audio es mucho más nutritivo para ellos que tenerlo en vídeo. Y hablo, por ejemplo, alguien que trabaje en algo de misterio o de pues una experiencia inmersiva, se va a Ujú. ver mucho más nutrido de solo el formato audio Ujú. que del complemento de vídeo. Además, en esos casos es muy difícil tener material de vídeo visual para poder llevarlo a cabo. En Claro. mi caso, que hago los vídeos de YouTube, que en mi caso mi contenido es, yo hablo de la historia de League of Legends y hablo de historia comparada, o sea, comparo cuáles son las cosas de la historia real que se han plasmado en su universo, Ujú. utilizo las ilustraciones de Riot, pero otros no tienen tanta suerte y a veces es como, ¿cómo voy a trabajar todo este formato y dedicar un día entero a hacer un vídeo? Ya. Lleva mucho tiempo, en otros casos, pues dependiendo de la persona. Estirando el Chicle tiene un plató. Los streamers se han cuidado mucho lo que viene a ser su fondo. En mi caso, por ejemplo, podría estar mucho más cuidado, pero tengo un gato terrorista que no me deja. Pero, pero sí que se nota la intencionalidad con la Calax de colocar cosas para exponer y crear un entorno. Pero, Entonces, ¿a ti te interesa realmente hacer un video podcast con gente pues que puede estar a oscuras, que no tiene un anillo de luz para darse la iluminación correcta, que no tienes las LEDs, que no tiene el entorno cuidado? Ahí la imagen te va a echar por tierra por mucho que tú proyectes la voz, por mucho que tú cuides y hagas curación de contenido. Ahí es donde va a decaer. Entonces, yo pienso que hay espacio para las dos cosas. claro.
Pero la cosa es no confundir una cosa con la otra, ¿no? También, es decir, mencionabas a las chicas de Estirando el Chicle, que, o sea, ole ellas, que se lo han montado súper bien. Yo creo que ya cada vez están más cerca de tener su propio programa de televisión, como aquel que dice, porque por el formato que tienen, lo que decías, ¿no? Del plató que tienen. Pero claro, no todos los podcasters tienen este recurso, ¿no? En mi caso, yo lo decía, por ejemplo, el otro día estaba viendo el programa este que han sacado Andreu Buenafuente y Berto, del Nadie Sabe Nada, que está ahora en Sí. HBO, en HBO Max. Pues lo estaba viendo y, ostras, no me dio tanta gracia como cuando los escucho solo, ¿sabes? Esto me pasa, no sé, manías mías, ¿eh? A lo mejor. No, para nada. O sea, todo depende, quiero decir. Cuando veías los programas de Buena Fuente, verlos es muy Ujú, gracioso. Pero a lo mejor tú tienes ahí como todo mucho más interiorizado, o quizás la realización de HBO no es la óptima. Que ujú. a veces pasa eso, que la realización no es la óptima. No es como el control que tiene el Terrat sobre las cámaras en la Resistencia, las cámaras Claro. en los programas de Buena Fuente. Ellos saben perfectamente a dónde dirigirse. Ujú, Y HBO todavía no le ha cogido la medida. Entonces, puede ser perfectamente un problema de realización, porque en su caso ellos ganan mucho con la imagen y sobre todo ganan mucho en un directo, en un escenario. ujú. Y claro, entonces te hago la pregunta, ¿qué diferencia hay entre un youtuber y un videopodcaster? El formato. O sea, YouTube, por ejemplo, puedes estar tú jugando a un videojuego, Ujú, que a mí es el contenido que menos me interesa. Yo mi contenido podría pasarlo bien a formato podcast sin ningún problema. ujú, O sea, pero tendría que hacerlo un poco más inmersivo, que quizás, o más divulgativo, incluso es divulgativo, pero es como divulgación básica para gente pues que no tiene tanto control de la temática ajá, y no quiere profundizar demasiado. Pero digamos, creo que el factor divulgación es muy importante ujú, en calidad de youtuber, de que a veces quieres hacer un contenido ameno, porque esa es la clave de YouTube, pero tú en un podcast no necesitas que sea ameno, puede ser ameno, como es el de Entiende tu mente, que son 20 minutitos, que es sí, psicología amena, pero no tiene por qué ser ameno, puede ser mucho más denso, puede profundizar muchísimo más. Entonces, creo que ahí entra un factor de curación de contenidos, ujú, que en YouTube la curación de contenidos se premia muy positivamente, pero a veces no pasa nada, puedes prosperar teniendo una mala realización, como le pasa a varios streamers, aunque voy a evitar decir nombres, eso sí. Eh, pero en cualquier caso sí que considero que la curación de contenidos es un factor clave, la divulgación es otro factor clave y la inmersión, la experiencia de usuario, ujú. porque YouTube no piensa en la experiencia de usuario. Ya, ya. Claro, ahora lo que decías también, ¿no? De algunos programas así que, o sea, que YouTube, por así decir, no está, ¿cómo lo has dicho? No está tan, o sea, la experiencia de usuario que decías que no es tan óptima, por así decirlo. Em, claro, y en programas sobre todo largos, ¿no? Es decir, te lo digo porque el otro día estaba escuchando uno en concreto, que de hecho lo he mencionado antes, de un podcast que se llama Carne de Videoclub, que hacen análisis de películas y a lo mejor se tiran 3, 4 horas hablando del tema. Ellos, por ejemplo, sí que se nutrirían de un formato de imagen, porque entender el cine sin verlo, o tienes, por ejemplo, un cineasta muy bueno. Claro, con cineastas muy buenos que hacen cosas muy icónicas, tú puedes escribirlo y en el ideario popular, en la mente de la gente, se va a ver reflejado. Ujú. Pongamos un Jurassic Park. Yo a ti te digo Jurassic Park y te traslado a la vibración del agua y tú sabes que viene un T-Rex. Ya. Porque hay una construcción a nivel de imagen y sonido completa y perfecta, pero si a lo mejor vas a comentar una película de serie B, o si queremos seguir hablando de Spielberg, Ujú, un Transformers, ujú. necesitas apoyarte en imagen. A nivel de divulgación también pienso que es muy importante apoyarse en imagen, aunque sean momentos muy puntuales, que quizás deberíamos evolucionar un poco por ahí, porque si yo te hablo de mapas del siglo XVI, a lo mejor tú quieres ver esos mapas, A porque eso, no los has visto nunca. A eso iba, no tanto el vídeo podcasting como, vale, lo que podemos estar haciendo tú y yo ahora, ¿no? Estamos en nuestra casa delante del micrófono y decimos, vale, pues vamos lo que normalmente grabamos solo audio, vamos a poner una cámara y grabar el vídeo también.
Claro, yo lo que iba también, a lo que me imaginaba yo con esto era más de usar material complementario a lo que estás explicando en ese momento. No enfocar al podcaster en sí, ¿no? Que ¿Mm? puedes si quieres, en plan, mira, este es un mapa de tal, pero que quiero decir que pierde un poco. Pero yo creo que era más por donde teníamos que tirar, más que... es que creo que el video podcasting está abriendo la puerta de par en par para los típicos o youtubers famosetes o las celebrities famosetas o todo, para decir, buah, pues voy a hacerme un video podcasting y que al final es como mitad de programa de tele, mitad de programa de radio y vamos a hacer aquí un mix que al final a lo mejor ni funciona. Pero yo creo que es eso, ha abierto la puerta a todo este tipo de personas, decir, a ocupar parte del espectro del podcasting. Y están como relacionando un poco el podcast a esto, ¿no? A lo que digo yo bueno, tengo mi teoría de los podcasts que son compradores de sofás compulsivos, que Sí. dicen... exacto, yo tengo mi micro, pero no necesito un sofá, porque yo voy a estar hablando y voy a tener mi invitado sentado aquí al lado y esta es mi dinámica, ¿no? Que no hay nada de malo en ello. Pero parece que hacer un podcast últimamente solo es eso. Sí, un poco sí, pero como digo, es que viene un poco de la tendencia a Twitch, de puertas que ha abierto Ibai en cierta forma, porque Ibai es como un poco el personaje más mediático, incluso Jordi Wild, ¿vale? O sea, si Ujú. hablamos de influencers, hablamos de ellos dos. Pero también hay influencers e influencers, hay que valorar esto. Quiero decir, es muy importante valorar las cosas en su medida. Es lo que decía, video podcast para podcast conversacional, sí, Ujú. para podcast de improvisación conversacional, sí. Para el resto de cosas, yo creo que debería primar otro tipo de experiencias. Y que luego es cierto que como Jordi Wild empezó a hacer podcast, Ibai hizo los charlando tranquilamente, donde los futbolistas se abrían, hay como una idea generalizada de lo que es un podcast, pero solo contemplan ese formato de podcast. Exacto. Es malo que esa gente haga podcast para nada, o No, sea, no. es súper positivo que tengan interés en el podcast. Esos influencers son influencers buenos, porque hay influencers e influencers. Ujú. Entonces, los que tienen interés por el podcast, si lo aplican como quieren, pueden llevarte a conversaciones muy interesantes que no tendrías normalmente, pues por ese entorno de seguridad que crean. Eh, pero es muy importante valorarlo de esa forma, ellos se nutren de eso, porque la gente quiere ver la cara del influencer. Ujú. Pero a lo mejor la cara de alguien que no lo es, no les resulta tan importante. En plan de, no tengo la necesidad de verle la cara a esta persona, me gusta su voz. Exacto. Pero ¿qué es lo positivo? Que su público le suena la palabra podcast. Que su público va a indagar en otras opciones. Y van a acostumbrarse al podcast porque ellos dicen que son oyentes de podcast. Ujú. Pero luego sí que hay contenidos que se hacen para contratar a un influencer Ya. y que él haga ese contenido. Esa persona no siente el producto suyo, no es su podcast. Es simplemente abrirles puertas y que no. Que Y a lo que ya mejor, está, y facilitarlo. que a lo mejor no tienen ni ganas de hacerse un podcast. Claro, Y... claro. Entonces, cómo puedes trabajar con los influencers? Para mi gusto, trabajar con influencers es con los que tienen interés en el podcast, Ujú. le dure lo que les dure el interés y aprovechar ese momento para inculcarle a las audiencias lo que es también el podcast de experiencia auditiva, que sobre todo se vive mucho en los de paranormal, true crime y todo Claro. esto, que te hace una inmersión brutal. O como Roma Eterna, que has hablado con él en este programa, Luego que, hablaremos con él, sí. bueno, no sé, yo sabía que ibas a hablar con él. Vale. Yo tenía esa conciencia, tú me dijiste que ibas a hablar con él, pues ya está. Te he hecho el spoiler dentro del tal, puedes gestionarlo como quieras. Pero él hace una experiencia inmersiva Ujú. también. Exacto. Y eso es lo interesante. Yo creo que hay oyentes que vienen de ese podcast conversacional que dicen, yo aquí me quiero meter. Mm. Y yo, que conste, prefiero a los influencers antes que a las celebrities, porque los influencers hacen contenido, las celebrities siempre les han invitado a programas, les han dicho, toma esto hecho, pero no han hecho contenido nunca. Di tu frase, ¿no? Es, Sí. es Ven prácticamente aquí, eso. ven aquí, pon la cara. Exacto. Exacto. Es que a mí lo que me da lástima de esto es que al final hay muchos podcasters que llevan muchos años haciendo su podcast y
por precisamente esto que comentábamos, que a lo mejor es más inmersivo, no es en plan entrevistar a alguien o es hablar con alguien, no son conversaciones. Roma Eterna, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? Que decías. Eh, ah, Tengo la sensación de que cada vez está entrando en el imaginario colectivo esta concepción de que, vale, esto no es del todo un podcast, sino que es no sé, un relato o algo así, ¿sabes? Y que se está yendo más... la industria a lo mejor está tirando más por... Vale, un podcast es esto, ¿no? Y salen los de... con el escenario súper chulo y sus invitados súper mega guays y sus cosas, ¿no? Bueno, yo pienso como historiadora que todo tiene que evolucionar y No, todo no, evoluciona exacto, en esta vida. totalmente. Pero sí que tenemos que contemplar una cosa. La audiencia estaba cansada de la televisión, de que te diese la televisión todo lo mismo. Y digo televisión y hablo también de radio. Ujú. Y eso ha provocado la deriva hacia YouTube, hacia Twitch y hacia el podcast. Correcto. Entonces, para mí, traer lo peor de la televisión al podcast me parece un error, porque estás atentando contra la audiencia objetiva. Mm. Y lo que haces es intentar atraer gente de fuera para nutrirte. Pero yo pienso que es un error porque es eso, porque estás atentando contra toda esa gente que estaba escapando de la televisión y le estás trayendo la televisión a su casa. Eso Exacto. va a cambiar el mundo del podcast de una forma o positiva o negativa, de que la gente que estaba aquí en el mundo del podcast consumiendo porque odiaba la televisión se vaya, Claro. o porque haya gente que al final pues diga, oye, voy a darle una oportunidad a esto. Ujú. Todavía no sabemos hacia qué camino irá, pero yo creo que sí que hará un poco de mella trayendo lo peor de la televisión. Que le pase un poco a Twitch, que también está llevando lo peor de la televisión, para allí a un público que no quiere televisión. Bueno, le pasó, cada día está haciéndolo menos. Ya, es que al final yo creo que es siempre el mismo perfil, ¿no? Que intenta meterse en todos lados, de una forma u otra, y a veces, bueno, lo conseguirá más o menos, ¿no? Pero bueno, yo sigo confiando en... Mi objetivo también con este programa es promocionar ese contenido más, no sé cómo decirlo, muy variado, ¿eh? Habrá de todo un poco. A mí personalmente me gustan los que hemos ido hablando durante este programa, em, Crónicas de la calle Morgue, por ejemplo, que es de criminología, ¿no? Que me gusta mucho, es muy inmersivo también. Y de este tipo de programas que creo que son, no sé, para mí recogen más la esencia esta del podcasting, ¿no? En este caso. Pero bueno, como he dicho, y has dicho tú, todo evoluciona y todo tiene que tener cabida. No es que sea una cosa mejor que la otra, ni mucho menos. Pero al menos espero que lo hagan bien. Eso sí. A ver, a mí lo que me parece más criticable es que como Estirando el Chicle ha sido un boom, ahora todo el mundo quiere crear su Estirando el Chicle. Ya, Eso sí que, por ejemplo, es cierto que a nivel de influencers, lo que decía Jordi Wild o Club 113 tienen una esencia distinta ya entre ellos y muy distinta a Estirando el Chicle. ujú. Aunque Club 113 sea en el paradigma de los sofás, que decías tú antes. Pero ellos hacen entrevistas muy interesantes, o sea, hicieron una charla con los hackers que tiene casi 1 millón de visitas en YouTube, Claro, que claro. fue hablando pues un poco de, como quien dice, de la vida en general, pero haciendo una conversación amena. Ujú. Entonces, a mí que no quisiesen caer en el estirando el chicle, pero sí que digan, oye, esto es una oportunidad de ampliar mi oferta hacia lo que vienen a ser las marcas, oportunidades de eventos, eso es genial, eso a nosotros nos viene genial. Están Totalmente. haciendo que la palabra podcast le llegue a gente a la que de normal no le llegaría. Ujú. Pero sí que a nivel de consumidora, yo viendo este programa de Estirando el Chicle, que es esta imitación de Estirando el Chicle uno, la 2, la 3, la 4, con distintos perfiles, me resulta saturante, Ya. porque ahí sí que es intentar imitar el formato, mientras que tú, por ejemplo, lo que hablábamos, formato true crime, formato historia, pueden hablar de o psicología, pueden hablar de lo mismo y lo tratan de distinta forma. Exacto. Sabes que no sientes que son la misma persona, que no sientes que es el mismo producto, sobre todo eso. Ujú. Claro, Y a claro. mí me resulta un poco cansante esa debacle de todo el mundo queriendo llegar a eso, ¿no? Estirando el chicle es un producto que es de ellas, Exacto. que lo han sentido, que ha sido su idea, que han querido sacarlo adelante Han apostado por y ellas. Que han olé. apostado Ese es exactamente. otro tema también. De Sí, apostar por un buen producto. Ostras, o sea, ojalá lo hagan claro. más.
Claro, Podium Podcast apuesta por muchos productos que valen la pena, que valen Exacto. la pena. Ujú. Para ellos es ahorrar, quiero decir, para el podcaster es ahorrar tiempo, sobre todo cuando se mete el formato vídeo por el medio, que como digo, consume mucho tiempo. Ya. Pero les das una oportunidad, les das como una cobertura en las espaldas, es lo que quiero decir. Ujú. Entonces, está muy bien, pero a mí me satura que todo el mundo quiere imitar eso cuando estirando el chicle lo que ha funcionado es que es su esencia, que son ellas. Son Y ellas, que, claro. y que es su proyecto, sobre todo, que es el proyecto que ellas sienten y quieren. No es como, pues quiero hacer un estirando el chicle porque como les va muy bien, me Sí. irá bien también a mí. Claro, eso no es del todo. Ya sé por dónde vas. A mí, No, a mí hay gente que quiso empezar en YouTube y me pregunta, oye, ¿qué consejo me das? Mm, Piensa en lo que te gustaría consumir a ti y cómo te puedes diferenciar. Ujú. Porque yo a lo mejor no quiero ver el mismo vídeo con 50.000 veces. Hablando de Quiero lo que si me mismo, van a hablar claro, quiero que si me van a hablar del mismo tema, me aporten algo distinto. exacto. Un estilo, Claro, una personalidad, algo al menos. Que se haga de exactamente. forma, no sé. Yo, en este sentido, y ahora que hablábamos de Podium, también antes he hablado de este programa, de Arsénico Caviar, Ujú. que me hace mucha gracia porque o sea, tratan temas así muy. O sea, tratan humor y psicología juntos, ¿no? Pero de una forma un poco. O sea, ellos dicen, hablamos de lo que odiamos, no de lo que nos gusta, ¿no? Y tiene un formato muy. Yo creo, lo considero muy original. A mí me han gustado mucho, la verdad. Y. Bueno, al Yo, menos. yo pienso lo mismo, o sea, me gusta su premisa porque es una premisa primero muy tuitera, muy de Ujú, redes sociales, y segundo muy millennial. O sea, los millennials nos estamos dedicando a hablar de salud mental por las cuatro esquinas, en plan de, no quieres que venga tu tía a decirte, oye, ¿qué tal vas de lo tuyo? Así en susurros. No, no, ujú. lo mío, la ansiedad. Dime, ¿qué tal estás de la ansiedad? Como cuando te preguntan, ¿te has hecho un esguince? Oye, ¿qué tal llevas el esguince? Pues exactamente igual. Exacto. Entonces me gusta mucho porque hacen esa perspectiva y quiero decir, tú tienes a Molo hablando en Entiende tu mente con su perspectiva, Ujú, a Cristina Mitre con otra totalmente distinta, a Alex Fidalgo con otra, tienes a Arsénico Caviar con otra, o sea, es un lujo poder tener tantas perspectivas de gente que hace propia su conversación sobre su tema. ujú. Porque, claro, es que al final es gente que se nota además que disfruta un montón haciendo lo que hace. Y bueno, sobre todo es por eso. Es por eso. Yo ya te digo, con esto del video podcast, claro, quería abrir un tema que digo, no sé si nos van a matar mucho o qué. Yo quería sacar del tema de este podcast tan maravilloso que ha salido hace poco de Risto y Laura Scales. Yo, Bueno, esto puede ser una bomba, puede ser una bomba. Ya lo he tocado con el tema de las celebrities, de que sí, esto suscita mucho interés en el Ujú, público general no necesariamente de podcast, también habrá gente de podcast que sí, ujú, pero para mi gusto es en parte traer eso que es lo peor de la televisión que decía antes, ¿sabes? Todo centrado en quién lo hace, cómo lo hace, no sé. ujú. A mí particularmente no me ha llamado nada, he pensado, uff, llevo Bu- sin ver la televisión, sin exagerar, 15 años. Porque he huido de todo esto, de toda esta gente. Madre mía. Y me ha sido como un, uff, qué pereza. Ujú. No, ya te entiendo, ¿eh? Y a ver, todavía no he podido escucharlo, tampoco me llama excesivamente, ¿no? Pero sí que es verdad que con esto que hablábamos del video podcast, sí que me ha venido como una ventana, ¿no? Dentro del. Claro, no sé cómo lo van a enfocar, porque por lo que he podido ver, es como que van a hablar de su vida, creo. Hmm. ¿Vale? No sé si es rollo biográfico y tal. Y tampoco sé exactamente cómo lo van a enfocar. Eh, pero sí que aquí, en el tema video podcast, o sea, a lo mejor no les hubiese dicho de hacer un podcast, sino como una serie o una miniserie o algo así en YouTube mismo o en, no sé, a lo mejor Netflix les puede comprar una serie a estos dos, no, una miniserie hablando de ellos dos de su vida, o como están haciendo ahora con el Nadie sabe nada, ¿no? Pero no sé, en este caso creo que la gente está más interesada en verlos, ¿no? Físicamente, los quiere ver hablar, ¿no? Y
Y a lo mejor, en este caso, no sé si les quitas la imagen, no sé si puede que pierda un poco el tema. Ya lo escucharé y lo diré, a ver, ya le haré la valoración, pero no lo sé. No lo sé, al menos... Yo es lo que te digo, la gente que los consume sí que desde luego pensará, oye, me apetece verles la cara, porque Ujú. el atractivo de verle la cara a un influencer existe, pero Bueno, yo pienso que ellos venderían igual por ser quienes son, no por bueno, otra ya. cosa, independientemente de eso, porque hay que tener en cuenta que cuando tú haces un producto con alguien, Ujú. puedes elegir a un creador de contenido barra divulgador, todo depende del medio, o sea, si hablamos de medios digitales hay creador de contenido influencer, si hablamos de medios más tradicionales, pero también aplicado un poco a YouTube, serían divulgadores y celebrities. Ujú. Entonces, tú lo que haces es pagarles a unos por el expertise que tienen, lo que les apasiona, y Ya, a los otros por la gente que pueden traer. O sea, exacto. ni más ni menos, es simplemente saber cómo trabajas con cada uno y qué modelo aplicar con cada uno de ellos. Claro, en estos, todos los fans y... Bueno, fans y haters también. También. Bueno, en mi caso a mí Resto Mejide es una persona que no me ha interesado nunca. Ujú. Me parece que sí, que sabe mucho de marketing, sabe cómo llamar la atención, sabe cómo ser disruptivo Sí, para que bueno, la eso sí. gente lo consuma, Tiene su personaje muy bien pero creado, por así decirlo. exactamente, exactamente. Entonces, a mí nunca me ha llamado su personaje, sea él o no sea él, Ujú. realmente. No me ha interesado nunca. Igual que tampoco me interesa Pérez Reverte. Ujú. Entonces, ¿consumiría algo de ellos? Pues la verdad es que no. Puedo pensar a nivel más laboral, Ujú. cómo afecta eso a una marca o no, cuánta gente atrae, si es interesante para la audiencia, esas cosas sí. O ¿Crees sea, hay que, que ser escéptico, pero nada más. crees que esto está más enfocado a atraer marcas que a promocionar contenido en sí? Yo creo que el contenido no es en No es ningún importante en este caso caso. más importante. Vale, vale. Creo que las marcas serían un segundo objetivo. Ujú. Creo que el primer objetivo es atraer a público generalista. Ya, O sea, al público de televisión, al ya. público que todavía no consume podcast. Pero como digo, Ujú. yo creo que el público que se ha quedado en la televisión, Ujú. quiero decir, el público hardcore de televisión, Ujú. yo creo que el podcast es algo que no van a destilar. O sea, ¿qué tenía la televisión? De que si llegaba alguien muy famoso, Ujú. o que tú asumías que era muy famoso porque estaba en la televisión, si decía algo pasaba a ser automáticamente verdad. Bueno, claro. Claro, claro, es lo que decíamos, pero si lo han dicho en la tele. O sea, Claro, yo- claro, y con el podcast se han desmentido muchas cosas que se han dicho en la tele. Ujú. Entonces, ahí son perspectivas distintas de qué tipo de consumidor hay. Claro, ¿Está bien probar? ¿Vas a captar a alguien de la televisión? Por supuesto que sí. Televisión claro. y redes sociales, ojo, porque Ujú. estos perfiles también llegan a redes sociales. Ujú. Pero más allá de eso, yo creo que llegas a un público tan amplio, que se te van a quedar muchos por el camino. Pero es mi perspectiva, luego puedo equivocarme, Ujú. totalmente. No, no, claro, desde luego. O sea, sé que este tipo de contenido, no digo exactamente este, pero el que está más relacionado con las celebrities, más a lo mejor incluso con la prensa rosa y todo esto. eh, o sea, hay podcasters que se dedican a esto. Sí, Eh, seguro. no hay muchos, por lo que he podido encontrar. O sea, indagar, a lo mejor me he encontrado dos así que dices son buenos. Sí, Em, pero ¿tú quieres competir con Sálvame? Esa es la pregunta. no, claro, es decir, no, competir no creo que puedas competir, a no ser que Sálvame se haga un podcast. Claro, ahora Sálvame, coge el audio de sus programas y lo pasa a un podcast. O sea, se crea un podcast y los, pum, los hace. Claro, ¿eso se convierte en un podcast? Claro, no. O sea, es un programa en formato audio. Exacto. Es que Ya es también a está. lo que iba al principio. Que, porque dices, es video podcasting. O sea, somos nosotros grabando el podcast, pero como hacemos siempre, No, pero en vídeo. pero en formato conversacional Ujú. lo que prima es la opinión. O Ujú. sea, una opinión asentada y que quieres dirigir una conversación. Ujú. En un programa lo que prima es el show. Claro. Entonces, sí que, por ejemplo, Estirando el Chicle tiene el factor show, pero tiene también el factor de tener ahí las opiniones y todo eso.
Claro. Estirando el chicle está muy bien hilado, sí que tiene obviamente unas raíces en la televisión, pero la televisión de humor, Ujú. como es un Buena Fuente, por Exacto. ejemplo, Ujú. pero ya está. O sea, pero un Sálvame, por ejemplo, sí que en ese caso sería un programa pasado a audio, no un podcast. Claro. Personalmente, si hay alguien que difiera, yo estoy abierta a cualquier tipo de opinión. Se puede discutir perfectamente. En los comentarios de este capítulo lo podemos discutir también perfectamente. Pero claro, es otro tema que quería sacar para más que nada prevenir a aquellos que digan, ostras, pues yo tengo un canal de YouTube, me invento, y pues eso, depende de cómo sea, ¿no? Y pues eso, voy a coger solo el audio y voy a crearme un podcast. Puedes hacerlo, pero cuidado también. Ahí ya depende del tipo de vídeo que tú tengas. Pero, por Exacto. ejemplo, lo que decíamos, Sálvame sería un programa pasado a formato audio. Ujú, Pero si llegas en National Geographic, que lo que hace es en los programas que hace van súper articulados en un tema muy concreto, muy bien definido. ujú. Si lo pasan a formato audio, podría ser perfectamente su podcast, aunque sea un programa. Pero National Geographic, lo bueno que tiene también son, claro, las imágenes, ¿no? Es pilla un programa muy visual. Sí, 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 o sea, la divulgación en general suele ser muy visual, Claro, claro. pero, pero también son muy descriptivos cuando hablan, perdón. Bueno, Entonces, ya. puedes llegar a ver esas imágenes en cierta forma, o Ujú, te dicen, oye, tienes nuestra revista como elemento complementario, puedes ver el vídeo en YouTube si quieres ver las imágenes, o, por ejemplo, en iVoox que tenemos el apartado de comunidad, ujú. podrían llegar a subir una imagen con un enlace a una carpeta de Google Fotos o lo que sea, donde lleve Exacto. al material audiovisual. Ujú, Entonces, hay opciones. ujú. Por ahora esas son las opciones que hay. Pero, por ejemplo, subirlo en formato vídeo podcast, deberíamos considerar que eso es un podcast, ¿no? Sería como una tele online. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, en ese caso el formato vídeo yo creo que le hace perder una categoría de podcast, pero que solo en audio sí podría llegar a tenerla por el factor divulgación Ujú. que tiene la historia o que tiene la ciencia o cualquiera de esos Claro, aspectos. claro. Y lo que dices, en función del contenido siempre habrá en uno de los dos, vas a perder seguro. Es que dependiendo del enfoque con el que lo plantees, Claro, totalmente. desde O luego. sea, puede ser un programa así, igual que Cuarto Milenio. Cuarto Milenio Uh, has, se has puede abierto un nutrir melón mucho. muy interesante aquí. Sí, a ver, porque nosotros tenemos a Cuarto Milenio alojado, Ya, pero, pero... pero digo, Cuarto Milenio tiene su programa, pero Ujú. luego en formato audio no pierde demasiado el, A mí me el programa. encanta, ¿eh? Obviamente se nutriría de imágenes. Ujú. Si pudiese tener imágenes en momentos concretos, se nutriría muchísimo, Sí, pero no pierde, o sea, no ha perdido calidad por estar solo en formato audio. claro, exacto, exacto. Y todos los podcasts bueno, audiorelatos o de crímenes, de true crime, etcétera, que se curran ahí un diálogo bueno, y un argumentario ahí súper al detalle, que me encanta, ¿no? O sea, Y una rollo. experiencia de usuario. Y una experiencia de serie brutal, o sea, las de Torreros Nocturnos, por ejemplo, las de Juego de Asesinos, etcétera, todas estas, se curran ahí unas historias que a mí es que me tienen enganchadísimo. Y claro, ahí verlas a ellas, o sea, verlas a ellas o alguna cosa en plan en un plató y tal, pues, meh, tampoco me ganaría. Me gusta imaginármelos en una guarida bajo tierra y con un par de velas y cosas de esas. Bueno, que conste que tú no has venido porque eres un hereje, pero Un hereje, ¿qué eh, dices? eres un hereje, pero Caverna de Ánimas tuvo su directo el sábado Cierto. y literalmente tuvieron una caverna para ellos solos para hacer el directo y puedo decir que fue una experiencia y que no han perdido nada. He visto fotos y tenía muy buena pinta. Y bueno, ahora O sea, le toca la posada del cuervo, creo. Es el siguiente, ¿no? sí, sí, el 9 de julio, Ay, es el siguiente. bueno, pues a ver si puedo ir a ese al menos. A ver, Yo a voy ver. si tú vas. Bueno, eso habrá que verlo. Ya lo veremos, sí, sí. Oye, Lo vamos viendo. exacto, exacto. Oye, pues nada, yo lo dejaría ya aquí, ¿de acuerdo? Ya otro día ya seguimos con bueno, con este y otros temas, ¿vale? Ya iremos hablando de novedades, de opiniones, lo que nos dejen también en el apartado de comunidad en los comentarios o en redes sociales. Exacto, exacto. Yo ya he invitado a la gente a que me recomiende contenido a través de los comentarios y bueno, estos temas también son bienvenidos de cara a los próximos debates.
Y nada, pues Alex, oye, muchas gracias, ya sabes, nos vemos en el próximo programa. Pero no te vayas todavía, porque ahora viene te quedas un momento, que ahora viene la parte guay. Bueno, la parte guay, todo el programa es guay. Pero viene la parte donde desconectamos un poquito y vamos dentro de la sección musical de este programa. Y bueno, escucharemos una canción que he escuchado en un podcast últimamente, ¿vale? Este podcast se llama El rugido de mi Impala. No sé si lo conoces, pero muy recomendable. Lo lleva una chica que se llama Esther, maravillosa. Y hace poco hizo un programa de el metal en el cine, muy chulo. Y escuché esta canción que se llama Metal Gods de Judas Priest, que es muy chula. Y nada, y eso, pues la escuchamos y cuando volvamos, pues entrevistaremos al primer podcaster invitado al programa. Así que no os vayáis. Por supuesto, no sabemos quién es. No.